Capítulo 12. A la luz de la eternidad. Hudson, María, abrazando a Grace en sus brazos, y Wang Lai-jun, un cristiano chino de la iglesia de Bridge Street, se pararon junto en la cubierta del Jubileo, un barco nuevo y rápido cortador de olas. El agua cambió lentamente de amarillo a azul, mientras el barco despejaba el delta de Yangtze y se dirigía a las aguas abiertas del mar de China. Hudson se esforzó por su última mirada a China. Su corazón estaba tan pesado que no podía hablar. Todavía quedaba mucho por hacer por Dios en China, pero no podía quedarse. Su cuerpo lo había traicionado. Después de 6 años en China, a los 21 años había contraído tuberculosis. Después de posponer la consulta al médico durante varios meses, Hudson finalmente lo había buscado, a pesar de que sabía lo que el médico le diría. Debería regresar a casa a Inglaterra de inmediato, donde la buena comida, los mejores médicos y un clima más fresco le ayudarían a superar la enfermedad. Y si no volvía a casa, lo más probable es que muriera en cuestión de meses. El Jubileo hizo el viaje de regreso a Inglaterra en solo 4 meses, lo cual fue algo bueno, porque Grace, de 1 año, gritaba con su nueva dentadura la mayor parte del viaje, y María tuvo gastroenteritis, mientras que Hudson tenía disentería, además de sus otros problemas de salud. Wang Lai-jun también se mareaba terriblemente. Todos estaban muy contentos cuando salió a la vista la costa de Inglaterra. El Jubileo ancló en Gravesend a finales de noviembre de 1860 y cogieron un tren a Londres. En Londres se dirigieron a Bayswater, a la casa de Amelia y su nuevo marido Benjamin Broomhall. Louisa, su hermana menor, que ahora tenía 20 años, también lo estaba esperando allí. Tuvieron una reunión alegre y largamente esperada, y después de varios días con Amelia y Benjamin, tomaron el tren a Barnsley para una cálida reunión con sus padres. Sin embargo, antes de salir de Londres, Amelia logró persuadir a Hudson de que se cortara la cola y empezara a usar ropa inglesa de nuevo. 2 semanas más tarde, Amelia y Benjamin, así como la tía Hannah y el tío Richard de Hall, llegaron a Barnsley para Navidad. María se sintió bienvenida en la familia de Hudson, y solo ver a todo el mundo de nuevo hizo que Hudson se sintiera mejor. Después de Navidad regresaron a Londres y alquilaron una casa cerca del Hospital de Londres. Wang Lai-jun se mudó con ellos. Hudson fue al hospital, donde su antiguo instructor le dijo que su hígado, sistema digestivo y su sistema nervioso habían sido gravemente dañados por su enfermedad. La recuperación sería un proceso largo y pasarían muchos años antes de que su salud fuera lo suficientemente fuerte como para que volviera a viajar al extranjero. A pesar de las malas noticias, Hudson no se deprimió. Había mucho que hacer todavía. Aunque pudo haber salido de China, China no había salido de él. El país lo tenía continuamente en su mente. Compró un enorme mapa de China y lo fijó en la pared frente al escritorio de su estudio. Fue lo primero que veía cuando comenzó a trabajar por la mañana y lo último cuando oraba por la noche. Poco a poco, a medida que recuperaba sus fuerzas, comenzó a planificar su eventual regreso a China, a pesar de que no tenía ni idea de cuándo sería. Las experiencias de Hudson con el hospital de Ningpo le habían demostrado la necesidad de completar su formación médica. Por eso, había alquilado una casa cerca del nuevo edificio de la Facultad de Medicina del Hospital de Londres. A pesar de que comenzó como paciente ambulatorio en el hospital, tan pronto como fue lo suficientemente fuerte,
reanudó sus estudios médicos allí. Mientras estudiaba en el hospital comenzó otro proyecto. Este proyecto fue la razón por la que Wang Lai-jun los había acompañado de vuelta a Inglaterra. Con su ayuda y la de Frederick Gough, otro misionero en China, comenzaron la tarea de traducir el Nuevo Testamento en el dialecto Ningpo de pictografías a palabras romanizadas. Esto significaba que en lugar de usar imágenes para representar palabras chinas de la manera tradicional, los sonidos de las propias palabras se escribían fonéticamente utilizando letras de alfabeto. Traducir el Nuevo Testamento de esta manera haría mucho más fácil tanto al pueblo chino como a los misioneros aprender a leer chino. Hudson también comenzó a reclutar trabajadores para ir a Ningpo y ayudar a John Jones a dirigir la capilla de Bridge Street, como ahora se llamaba la iglesia de allí. Todo esto mantuvo a Hudson muy ocupado. De hecho, se tardó 4 años en completarlo todo. En 1865 el Nuevo Testamento había sido traducido y Wang Lai-jun había regresado a su familia en Ningpo con el texto completo. También se habían enviado 6 nuevos trabajadores a Ningpo. El propio Dr. Parker, después de haberse vuelto a casar, regresó para reiniciar el hospital, y Hudson obtuvo su título de médico. Era miembro del Real Colegio de Cirujanos y tenía el título de doctor delante de su nombre. Durante este tiempo Hudson no recibió ningún salario por sus esfuerzos, por lo que él y María confiaron en Dios para satisfacer sus necesidades. A veces la provisión de Dios llegó en el último momento, pero siempre llegó, incluso cuando nacieron sus 3 nuevos hijos, Herbert, y luego Howard, y finalmente el pequeño Samuel. Siempre había suficiente dinero para el alquiler y la comida. A medida que pasaban los días y Hudson estudiaba el gran mapa de su pared, una idea comenzó a crecer en su mente. China tenía 11 provincias y un territorio. Magnolia Hudson oraba por ellos todos los días. ¿Qué tan difícil sería reclutar a 2 misioneros para entrar en cada una de estas áreas? A finales del año, cada provincia de China podría tener sus propios misioneros compartiendo el evangelio con la gente de allí. La idea le emocionó. Solo se necesitarían 24 misioneros para hacerlo. Podría hacerse fácilmente si las sociedades misioneras con misioneros que ya están en China aceptaran participar en el plan. Así que Hudson comenzó a visitar a los representantes locales de estas sociedades para que lo apoyaran. Los representantes que visitó fueron amables, pero firmes. Todos dieron la misma respuesta. No tenían suficiente dinero ni el personal adecuado para enviar misioneros al interior. Ya era bastante difícil apoyar a los misioneros que ya estaban en China. De hecho, el año anterior había un total de 115 misioneros evangélicos en China. Este año el número se redujo a 91. Señalaron que Hudson necesitaba aceptar la realidad de que China ya no era un lugar de moda para enviar misioneros. Era peligrosa y muy extranjera. Hudson apenas podía creer lo que estaba escuchando. Con ese tipo de actitud no quedarían misioneros en China en unos años. Y justo en el momento en que el país realmente estaba empezando a abrirse, tenían que seguir enviando misioneros. Cada vez más de 1 millón de chinos morirían sin oír hablar de Cristo. Una y otra vez Hudson se hizo la pregunta, ¿por qué alguien no estaba haciendo algo? Mientras pensaba en esto, la pregunta cambió lenta y silenciosamente en su mente. ¿Por qué no estoy haciendo algo? En lo más profundo de su corazón luchó con la respuesta. Sabía que no había nadie en Inglaterra más adecuado para reclutar a un grupo de misioneros para mudarse al corazón de China que él y María.
pero no quería la responsabilidad de la vida de otras personas. Era una carga demasiado grande para soportarla, haciendo que otros confiaran en él para su seguridad y orientación. A su regreso a China, el Dr. Parker se había caído de un caballo en un río helado y se había ahogado. Uno de los 6 misioneros que Hudson había reclutado y enviado a Ningpo había contraído cólera y murió. Incluso su buen amigo John Jones se había enfermado tanto que tuvo que regresar a Inglaterra. En el viaje a casa había muerto y ahora yacía enterrado en una isla lejana y olvidada. Una noticia tan triste hizo que Hudson anhelara estar en China para ayudar y animar a los que se quedaron trabajando allí. Pero ¿cómo podría aceptar la responsabilidad de la vida de otros que podrían irse? Se sintió atrapado en el medio. Parte de él quería organizar un asalto misionero total contra China, pero otra parte de él estaba demasiado asustada para pedir a la gente que se fuera, sabiendo que él sería responsable de ellos. Hudson se estresó mucho por todo el asunto. Parecía que no podía dormir ni comer, y su salud empezaba a deteriorarse de nuevo. María podía ver la tensión en su marido y se alegró cuando anunció que iba a Brinton para descansar unos días. Se quedaría con el señor Berger, el hombre que había empezado a apoyar el trabajo hospitalario en Ningpo, justo en el momento en que se quedaron sin dinero. María esperaba que el aire del mar y la comunión cristiana ayudaran a despejar la mente de Hudson. Desafortunadamente, la gran iglesia llena de cristianos felices, sanos y ricos tuvo el efecto contrario en Hudson. Le resultó difícil sentarse y escuchar a la gente cantar sobre Dios y su salvación, mientras no parecía importarle si otros fueron a su muerte eterna sin escuchar nunca el Evangelio. Hudson ya no podía soportar estar en el servicio. Se resbaló por una puerta lateral y mientras la música del órgano se desvanecía detrás de él, bajó hasta Brinton Beach. Se quitó los zapatos y los calcetines y vadió en el agua. Su corazón estaba tan agitado y movido como las algas flotando en las olas. Tuvo que resolver la lucha que sentía dentro. Mientras las olas le lavaban alrededor de los pies, de repente se le ocurrió un pensamiento. ¿Qué sería lo peor que le podría pasar a un misionero a su cuidado? ¿Y si llevara a un grupo de misioneros de vuelta a China y todos murieran? ¿Qué tan malo sería eso a la luz de la eternidad? Todos irían directamente al cielo. ¿Y si, como resultado de su trabajo y sacrificio, una persona china se volviera a Cristo? ¿No haría eso que valiera la pena? Curiosamente, esta forma atrasada de ver las cosas reconfortaba a Hudson. A la luz de la eternidad, no había destino peor que el pueblo chino nunca escuchara el Evangelio. Mientras pensaba en todo esto, su mente comenzó a despejarse. Si cada misionero estaba obedeciendo a Dios al ir a China, la responsabilidad de lo que le sucedería recaía en Dios y no en él. Lágrimas de alegría se deslizaron por sus mejillas. La respuesta a su lucha fue muy sencilla. Iba a hacer lo que sentía que Dios lo estaba llamando a hacer, y confiaría en que otros ejercieran la misma obediencia. De pie en aguas hasta los tobillos en Brinton Beach, Hudson oró y pidió a Dios que criara a 24 trabajadores para China. Luego sacó un lápiz de su bolsillo y escribió en la parte posterior de su Biblia: oré por 24 trabajadores dispuestos y hábiles en Brinton el 25 de junio de 1865. Al día siguiente regresó a Londres como un hombre nuevo. El conflicto interno se resolvió. Era hora de avanzar. Ahora tenía que prepararse para lo que Dios quería que hiciera.
fue al Banco de Londres y el Condado y con 10 libras abrió una cuenta bancaria a nombre de la Misión Interior de China. A continuación, Hudson tomó toda la información que había reunido para tratar de convencer a las sociedades misioneras existentes de que se unieran a su plan, y la puso en un folleto. Llamó al folleto Las necesidades y afirmaciones espirituales de China. El folleto expuso claramente cómo 400 millones de chinos nunca habían escuchado el Evangelio. Sin embargo, tenían derecho a escucharlo, y los cristianos de otras tierras del mundo tenían el deber de seguir el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El folleto hizo que muchos cristianos se sintieran incómodos. ¿Era posible que fueran en parte responsables del 1.000.000 de personas en China que morían cada mes sin conocer a Jesucristo? A pesar de que hizo que la gente se sintiera incómoda, las necesidades y afirmaciones espirituales de China fue un éxito de ventas. Se reimprimió una y otra vez, a medida que más y más personas lo leían y lo compartían con sus amigos. Era como si Dios hubiera estado esperando a que Hudson se comprometiera antes de desatar su bendición, en lo que al principio fue un goteo y luego una inundación. El dinero, los suministros y los trabajadores comenzaron a llegar. Algunos lectores estaban tan inspirados por lo que Hudson había escrito que escribieron y le dijeron que su visión no era lo suficientemente grande. Un amigo rico, Lord Radstock, escribió: «He leído tu folleto en el camino hacia aquí y me ha conmovido mucho. Querido hermano, amplía tus deseos. Pide 100 obreros y el Señor te los dará». Se adjuntaba a la carta un cheque de 100 libras. A medida que los trabajadores y el dinero se inundaban, la gente comenzó a preguntar a Hudson cómo funcionaría la nueva misión y cuáles eran sus reglas. Eran buenas preguntas, pero Hudson no tenía las respuestas. Así que reunió un grupo de amigos de confianza y líderes de la iglesia para orar y pedirle a Dios que les mostrara cómo deberían funcionar la misión. Durante varios días de reuniones surgieron 6 principios en los que todos acordaron que debía basarse la nueva misión. Estos principios eran: 1. Los trabajadores podrían ser de cualquier denominación cristiana evangélica siempre y cuando aceptaran trabajar juntos. 2. Los misioneros no recibirían un salario de China Inland Mission, CIM, por sus siglas en inglés, Misión Interior de China, pero juntos confiarían en Dios para satisfacer todas sus necesidades. 3. La CIM nunca pediría dinero a nadie excepto a Dios. 4. Los líderes misioneros en China serían libres de tomar decisiones sobre qué hacer a continuación y no tendrían que esperar órdenes de Inglaterra. 5. Los trabajadores serían parte de un plan organizado para evangelizar toda China. Los misioneros de la CIM vivirían tanto como los chinos como pudieran, llevar ropa china, comer con palillos y vivir en casas de estilo chino. Los años de tranquila recuperación, estudio y traducción habían terminado para los Taylor. Habían tantas cosas que organizar y supervisar. En mayo de 1866, Hudson había hablado en reuniones y mítines de un extremo a otro de Inglaterra, así como en Escocia e Irlanda. Muchas personas habían ofrecido oración, dinero o ellos mismos para llegar al pueblo de China con el Evangelio. Se acercaba el tiempo para que los Taylor, sus 4 hijos y el primer grupo de 16 misioneros se fueran a China. Cuando llegaran a China se les unirían los misioneros que Hudson había reclutado anteriormente y enviados a Ningpo. Todo lo que el grupo necesitaba ahora eran varios cientos de libras para pagar su pase
y un barco con suficiente espacio para transportarlos a todos. Hudson había visto a Dios trabajar de muchas maneras maravillosas durante los últimos 4 años en Londres. No tenía ninguna duda de que Dios satisfaría rápidamente sus necesidades restantes. Mientras el equipo esperaba en Londres para ver cómo Dios los llevaría a China, Hudson aceptó una invitación para hablar en una gran reunión en un lugar llamado Tara Ridge. La reunión fue como tantos otros en los que Hudson había hablado en los últimos meses. Fue organizado por John Paget, un coronel retirado del ejército. Durante el servicio, Hudson levantó un mapa de China y contó a los asistentes sobre su plan para llegar a todo el interior del país con el Evangelio. Utilizó Escocia como ejemplo. En Escocia habían varios miles de misioneros para cuidar a los cristianos escoceses, y todos tenían acceso a Biblias y libros cristianos. En China fue exactamente lo contrario. No había ni un misionero por cada 4,000 personas en China. Seguramente, señaló Hudson, era deber de los cristianos en Escocia y de todas las demás naciones cristianas llegar a China. Después de terminar de hablar, Hudson desestimó la reunión y se sentó. Nadie se movió. La habitación estaba en silencio. La gente nunca había escuchado el desafío de llevar el Evangelio a cada persona de la forma en que Hudson lo había dicho. El coronel Paget, que era un pensador rápido, vio una oportunidad maravillosa. La nueva misión seguramente necesitaba dinero, y muchas personas de la audiencia estarían encantadas de dárselo. El coronel saltó sobre sus pies. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó. Esta noche hemos oído de un hombre notable con una visión notable. El folleto que anunciaba esta reunión decía que no habría dinero recaudado, pero sé que muchos de ustedes estarían molestos si no pudieran dar. Estoy seguro de que el doctor A. Taylor no le importaría que tuviéramos una colección. Ahora era el turno de Hudson de ponerse de pie. Señor presidente, le ruego que mantenga las condiciones que acordamos, dijo. Si después del pensamiento y la oración la congregación está satisfecha de que un regalo de dinero es lo que Dios quiere que den, entonces se puede dar a cualquier sociedad misionera con misioneros en China, o se puede enviar por correo a nuestra oficina de Londres. Más tarde esa noche, en la casa del coronel Paget, donde se alojaba Hudson, el coronel desafió a Hudson sobre sus puntos de vista. ¿Por qué no dejar que la gente dé a la obra de Dios si quiere?, preguntó. Hudson explicó que a menudo el dinero es lo más fácil de dar. Creo que una colección tiende a dejar la impresión de que lo más importante es el dinero, mientras que ninguna cantidad de dinero puede convertir una sola alma. Lo que se necesita son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para entregarse a la obra. Nunca habrá escasez de fondos para el apoyo de estas personas, dijo. El coronel Paget agitó la cabeza. Creo que estás equivocado. Esta noche se perdió una buena oportunidad. Los dos hombres se fueron a la cama, y a la mañana siguiente Hudson se levantó brillante y temprano. Estaba en medio del desayuno cuando llegó una carta de Londres. Era de María y él lo abrió, ansioso por leer cómo iban las cosas. Mientras lo leía, sonrió. Un barco, lo suficientemente grande como para todos, acababa de anclar. Se llamaba La Memoire y estaba buscando pasajeros para su próximo viaje a Shanghái, saliendo el 26 de mayo. Hudson todavía estaba pensando en todo lo que tenía que hacer, incluida la oración por el dinero restante que necesitaba para el viaje a Shanghái, cuando entró el coronel Paget. El coronel parecía cansado y desayunó casi en silencio. Cuando terminó de comer, le pidió a Hudson que lo siguiera a su estudio.
Se aclaró la garganta y empezó a hablar. Anoche estaba convencido de que estabas equivocado sobre la colección. Ahora estoy convencido de que tenías razón. Mientras pensaba en lo que dijiste en la reunión y en el flujo incesante de personas que se dirigían a una eternidad sin Cristo, solo pude orar como sugeriste. Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que obtuve la orientación que busqué y aquí está. El coronel Paget le entregó a Hudson un cheque por 500 libras. Si hubiera habido una colección anoche, solo habría puesto una nota de 5 libras, añadió. Hudson agradeció al coronel Paget su hospitalidad y el dinero y se apresuró a regresar a Londres. Sabía qué hacer con el dinero cuando llegó allí. Se reunió con el capitán Bell e inspeccionó el Lammermoor. El barco era perfecto para sus planes. Tenía 2 años, una aparradora cuadrada con un marco de acero y 3 mástiles, y el capitán Bell aseguró a Hudson que podría soportar la tormenta más feroz. Hudson entregó el cheque del coronel Paget al capitán Bell como pago inicial de su viaje. El capitán, un nuevo cristiano, estaba encantado con la perspectiva de tener una banda de misioneros a bordo de su barco, aunque advirtió a Hudson que la tripulación era un grupo áspero. Hudson se apresuró a volver a casa para decirle al resto del grupo que estaban oficialmente de camino a China. Capítulo 13. Si nunca llegáremos a China. Era el 25 de mayo de 1866. Al día siguiente, el primer grupo oficial de misioneros de la misión interior de China zarparía a bordo del Lammermoor, con destino a Shanghái. Hudson bajó el bolígrafo y sonrió. Acababa de terminar de escribir una lista de pasajeros para dársela al capitán Bell al día siguiente. Miró la lista. Su nombre estaba en la parte superior, junto con el de María y sus 4 hijos. Grace, de 6 años, Herbert, de 5 años, Howard, de 3 años, y el pequeño Samuel, de casi 2 años. Esperaba que a Samuel no le salieran dientes mientras estuvieran en el mar. Todavía tenía recuerdos vívidos del viaje a casa, sentado toda la noche con la dentición de Grace. A continuación, se enumeraban los nombres de los hijos de la única otra pareja casada del grupo, Louis y Eliza Nicole. Louis era un herrero de Escocia. Debajo de ellos estaban los nombres de 5 hombres solteros: James Williamson, George Duncan, Josiah Jackson, John Sell y William Rutland. Los siguientes fueron los nombres de las mujeres solteras: Jane McLean, Emily Blatchley, Jenny Foldings, Mary Bosom, Mary Bell, Louise Disgrace, Elizabeth Rose, Mary Bowyer y Susan Burns. Hudson oró por cada uno de los nombres de la lista y pidió a Dios que diera fuerza a cada persona para el viaje. Pensó en cada uno. Recordó cómo habían llegado a él con sus ojos brillantes y su fe fuerte. Le había dicho a cada uno claramente sobre los peligros potenciales que quedaban por delante, y cada uno lo había mirado directamente a los ojos y le había dicho que había sido llamado por Dios para llevar el Evangelio al interior de China, cueste lo que cueste. Los hombres y las mujeres formaron un buen equipo. La mayoría de ellos no eran eruditos. Eran secretarios, canteros, carpinteros y maestros, pero tenían el entusiasmo por compartir el amor de Dios con la gente. Cualquier otra habilidad o conocimiento que necesitaban, Hudson estaba seguro de que podrían aprender más tarde. Lo más importante es que tenían un amor por Dios y un corazón de oración, y ese era el núcleo de un misionero
con la misión interior de China. Hudson también oró por su partida. Sabía lo difícil que era despedirse, especialmente para los padres y la familia que se quedaban atrás. Había un costo que contar, y algunos de los que se despidieron mañana nunca se volverían a ver en este lado del cielo. Y aunque hacía todo lo posible para asegurarse de que los miembros de su grupo estuvieran a salvo, tanto en el viaje como cuando llegaran a China, cada uno sintió que estaba llamado a irse, por lo que la verdadera responsabilidad de su seguridad y bienestar recaía en Dios. Cuando terminó de orar, Hudson bajó las escaleras. La casa estaba en un alboroto. Había gente, equipaje y ruido llenando todas las habitaciones. Los niños entraban y salían corriendo entre los cofres de mar. Jenny Faulding estaba mostrando a sus padres el mapa de China y señalando dónde se alojarían al principio y a dónde esperaban ir finalmente. George Duncan y James Williamson estaban desenroscando las piernas del armonio y empacando en una caja. Sería una de las primeras cosas que se desempaquetaría una vez que estuvieran a bordo del Lammermoor. La despedida al día siguiente transcurrió sin problemas. Por supuesto, hubo muchas lágrimas mientras la gente abrazaba a amigos y familiares. Amelia y Benjamin, Louisa y la señora Taylor estaban ahí para despedirse. El señor Berger y su esposa también vinieron a desearles lo mejor. Mientras el Lammermoor se preparaba para abandonar el muelle de la Compañía de las Indias Orientales en Londres, los que estaban de pie en el muelle cantaron un himno para los que se iban, y luego los que se iban cantaron un himno en respuesta mientras María los acompañaba en el armonio. Un remolcador de vapor maniobró el Lammermoor hacia el canal principal del río Támesis. Todos cantaron más fuerte mientras la nave se alejaba del muelle. A bordo, la tripulación de 34 hombres del Lammermoor estaba preocupada. Todos sus pasajeros eran misioneros, y durante los próximos 4 meses todos estarían atrapados en medio del océano, y probablemente todos los días tendrían que escuchar el canto de himnos como el que acababan de presenciar. Un largo viaje siempre se volvía aburrido, y un animado grupo de pasajeros podría ayudar a pasar el tiempo rápidamente. Pero 18 misioneros portadores de la Biblia y cantando himnos y 4 niños no eran exactamente lo que tenían en mente. Varios miembros de la tripulación se quejaban al capitán Bell de sus pasajeros antes de que el Lammermoor llegara a Gravesend, en la desembocadura del río Támesis. El capitán sonrió mientras escuchaba sus quejas. Él, por su parte, estaba deseando pasar tiempo con Hudson y su grupo. Todo el grupo permaneció en cubierta hasta que la costa de Inglaterra se desvaneció de la vista. María y Emily Blatchley intentaron supervisar a los niños. Hudson podía ver que los chicos iban a ser un puñado. El barco era pequeño y los chicos necesitaban mantenerse fuera del camino de la tripulación. También había muchas cosas peligrosas a bordo en las que podían quedar atrapados, como poleas y cabestrantes y cuerdas y cadenas, por no mencionar el peligro de caer por la borda. Mientras el Lammermoor se dirigía al Canal de la Mancha, Hudson se paró en la cubierta y encomendó el viaje a Dios. Estaba agradecido de que en todos los bolsillos de las islas británicas oraban por ellos. Era cierto, muchos cristianos habían criticado la misión interior de China y sus ideas de confiar solo en Dios, pero mientras hubiera gente comprometida a orar por ellos, Hudson confiaba en que todo estaría bien. Cuando la gente se preguntó cómo podría dirigir a un grupo que incluía a 9 mujeres solteras al corazón de un país pagano sin apoyo financiero, su respuesta
siempre fue la misma. Estoy llevando a mis hijos conmigo y me doy cuenta de que no es difícil para mí recordar que necesitan desayunar por la mañana, almorzar por el mediodía y cenar antes de irse a la cama. Me resulta imposible creer que nuestro Padre Celestial sea menos tierno o consciente que yo. Disculpe, Dr. Taylor, pero ¿dónde debo poner los rodillos de repuesto para la prensa? La retención está llena. Era James Williamson y su pregunta trajo a Hudson de vuelta al presente. Todavía había cosas que había que guardar para el viaje. Inglaterra se había ido de la vista ahora. Era hora de concentrarse en los asuntos que nos ocupaban. Para el martes todo estaba en orden y la vida se estableció en una rutina. Hudson impartía una clase de chino todas las mañanas y para un cambio de voz, María impartía la clase por la tarde. Había mucho tiempo a última hora de la tarde y a primera hora de la noche para otras cosas. Todos escribieron cartas con la esperanza de que un barco con destino a Inglaterra pudiera venir y llevárselas de vuelta. De lo contrario, las cartas se enviarían por correo cuando llegaran a Shanghái. El capitán Bell tenía razón sobre la tripulación. Eran ásperos y ruidosos. Había que instruir a los niños para que ignoraran sus maldiciones. Pero por muy dura que pareciera la tripulación, durante los próximos 4 meses iban a ser el campo de misión de la incipiente China Island Mission. Mary Bell comenzó a realizar un estudio bíblico nocturno y para su sorpresa muchos de los marineros asistieron. Vinieron no tanto porque estuvieran interesados en lo que tenía que decir, sino porque era guapa. Louise de Grasse realizó lecturas bíblicas en sueco para los 4 miembros de la tripulación de Suecia. Susan Barnes impartía clases para aquellos que querían mejorar su lectura, y varios miembros del equipo comenzaron a asistir. Hudson estaba encantado de no tener que recordar a nadie del grupo su obligación de comunicarse con la tripulación con el mensaje del Evangelio. Antes de que salieran de Inglaterra, les había subrayado que un viaje a través del océano no convertirá a nadie en un ganador de almas. Con esto quería decir que el deseo de compartir el amor de Dios con todos tenía que estar en sus corazones donde quiera que se encontraran. El simple hecho de recibir el título de misionero no los convertiría mágicamente en misioneros. El grupo también encontró formas prácticas de ayudar en el barco. Al igual que en el Dumfries, Hudson fue el médico del barco. Dio conferencias sobre primeros auxilios, la circulación de la sangre y la construcción del ojo, temas que los marineros no habrían encontrado muy emocionante en tierra, pero en medio del océano atrajeron a una gran multitud. Louis Nicole falsificó piezas para los ganchos de la grúa, mientras que James Williamson y William Rutland jugaron con las bombas de centina hasta que funcionaron perfectamente. Lento pero seguro, los misioneros comenzaron a ganarse el respeto a regañadientes de la tripulación. El equipo ya no se quejaba del canto del himno. De hecho, habían escuchado algunos de los himnos tantas veces que se encontraron cantando sin darse cuenta. Entonces 1 o 2 miembros de la tripulación comenzaron a tener cosas que hacer alrededor del salón del barco cuando el grupo celebraba sus reuniones. Empalmaban una cuerda o revisaban una junta de cubierta cercana. Después de un par de semanas, no se molestaron con excusas. Simplemente levantaron un barril fuera del salón y se sentaron y escucharon. Primero 1, luego 2, 3, 4, y más tripulantes pidieron a Jesucristo que entraran en sus vidas y se convirtieron en cristianos. Antes de que el viaje terminara a la mitad, 23 miembros de la tripulación se habían convertido en cristianos.
Los jóvenes misioneros discipularon con entusiasmo a los nuevos conversos. La tripulación le pidió a Hudson que trasladara su reunión diaria a cubierta porque el salón se estaba volviendo demasiado estrecho. Pero cuando más encontraba la tripulación la paz con Dios, menos paz encontraban con el primer oficial. El señor Brunton fue el segundo al mando a bordo del La Mémoire y no le gustó lo que estaba pasando con su tripulación. El señor Brunton tenía mal genio, que desafortunadamente para todos a bordo parecía ser tocado por cualquier mención de religión. Con el paso del tiempo se enfadó cada vez más y comenzó a intimidar a muchos de los nuevos conversos de su tripulación. El señor Brunton pronto se convirtió en el foco de oración para muchas personas a bordo, tanto los pasajeros como la tripulación. Y poco a poco empezó a suavizarse. Comenzó a permitir que Hudson le leyera pasajes de la Biblia y le explicara su significado. Una noche de agosto, Hudson le leyó la historia de la Pascua del libro del Éxodo. Cuando llegó al pasaje donde Dios les dice a los israelitas que pinten sangre en los postes de las puertas para que la muerte pasara por encima de sus casas, el señor Brunton saltó a sus pies gritando: «Cuando vea la sangre, pasará por encima de ti. Ya veo, qué ciego he estado». Hudson estaba tan emocionado que despertó a John Sell y a Elizabeth Rose, que habían estado orando mucho por el señor Brunton, y les contó la buena noticia de su conversión. John Sell miró su reloj de bolsillo. Eran las 3:30 de la mañana. Al día siguiente, el señor Brunton reunió a toda la tripulación y se disculpó con ellos por la forma en que se había estado comportando. Se produjo un cambio increíble en su vida. A partir de entonces estuvo en cada reunión, cantando tan fuerte como pudo, y por lo general fue el último en irse. Hudson estaba entusiasmado con la influencia que el grupo estaba teniendo en la tripulación. Escribió una carta al señor Burger y dijo: «Nuestras mentes se mantienen en paz en cuanto al futuro. Si nunca llegamos a China, todos deberíamos regocijarnos en la obra que Dios ha hecho en el La Mémoire». Cuando Hudson escribió las palabras «si nunca llegáramos a China», no tenía ni idea de la prueba que les esperaba a todos. Era el 10 de septiembre, 6 días más y estarían en Shanghái. La tripulación estaba ocupada fregando las cubiertas y pintando los baluartes, la barandilla y el lado del barco por encima de la cubierta, y preparándose para su llegada. Hudson había arreglado un sistema para que los misioneros pudieran tirar cubos de agua de mar a través de los agujeros de babor en sus cabinas y bañarse en una bañera de hojalata. Cada uno de ellos se turnaba para bañarse y Susan Burns les estaba cortando el pelo a todos para que se vieran bien presentables a su llegada. Emily Blatchley y María estaban ocupadas reparando los agujeros que los niños Taylors habían usado en sus pantalones arrastrándose por el La Mémoire. Todo el mundo esperaba con ansias su primer vistazo a China. Pero las cosas no estaban bien. El clima empezaba a ponerse escalmente y la presión barométrica estaba cayendo. El capitán Bell no dijo mucho al respecto al principio. Esperaba que solo se dirigiera a una tormenta ligera. Desafortunadamente no iba a ser así. El La Mémoire estaba directamente en el camino de un tifón. El capitán Bell finalmente ordenó que todo en cubierta fuera atado con cuerdas y que las velas fueran derribadas y estivadas para que no fueran destrozadas por el viento. Después de haber pasado por la pesadilla de la tormenta en el Dumfries, Hudson calmó los miedos de los de su grupo y les ayudó a atarse a sus literas. Durante 2 noches el La Mémoire fue arrojado sin piedad por el mar.
Enormes olas rodaron a través de las cubiertas y derramaron agua en el salón. Entonces, tan pronto como había llegado, la tormenta se fue. Todos subieron a cubierta para inspeccionar los daños. Desde el punto de vista de las cosas, estaba igual de bien que la tormenta había terminado cuando lo hizo. El La Mémoire no podría haber aguantado mucho más golpes del mar. Los botes salvavidas habían sido arrastrados, al igual que los corrales donde se guardaban los animales. Junto con los últimos animales que quedaban, el barco necesitaba reparaciones, pero con mares tranquilos y un mejor clima, llegaría fácilmente a su destino. Los 3 días siguientes se dedicaron a secar las velas, bombardear la sentina y apretar el aparejo. Varios barriles de suministros de alimentos se habían empapado con agua salada y lluvia y eran inútiles, por lo que las comidas eran escasas. Pero estando a solo unos días de Shanghái, nadie estaba demasiado preocupado. Habría mucho que comer cuando llegaran a la ciudad. Hudson también se alegró de que estuvieran pronto en Shanghái, pero por otra razón. El capitán Bell se había enfermado. Hudson no estaba muy seguro de cuál era el problema, pero la mitad izquierda de la cara del capitán estaba paralizada. Un diagnóstico exacto del problema requería más equipo médico del que estaba a bordo del La Mémoire. Cuanto antes llegaran a Shanghái, mejor. Esa noche la presión barométrica comenzó a bajar de nuevo, y más rápido de lo que había hecho antes de la tormenta anterior. La tripulación y los pasajeros celebraron una reunión de oración urgente. Si esta tormenta iba a ser peor que la anterior, solo Dios podría superarla. La maltratada La Mémoire no estaba en condiciones de abrirse camino a través de otra tormenta. Cuando terminaron de orar, el viento estaba aullando a través de las cubiertas, arrebatando barriles de suministros como si no pesaran nada y arrojándolos al océano. Un minuto el barco apuntaba hacia el cielo y al siguiente estaba derrapando por la cara de una ola montañosa. Hora tras horas, el La Mémoire fue golpeado por enormes olas. Cada vez que alguien de la tripulación aparecía en el salón, tenía peores noticias que antes. Los baluartes habían sido arrastrados. Ahora no había nada que detuviera las olas, y pronto comenzarían a lavarse a través de la cubierta y golpear contra la puerta del salón. Todos anhelaban que terminara la tormenta. Tanto los pasajeros como la tripulación estaban a nivel de agotamiento, pero la tormenta siguió cobrando fuerza. Después de 2 días de luchar contra la tormenta sin comida ni sueño, la tripulación estaba perdiendo la esperanza. El capitán Bell y el señor Brunton ya no podían motivarlos a trabajar. Con los baluartes desaparecidos, no había nada a que aferrarse o protegerlos en cubierta, y cualquiera o todos ellos podían ser barridos por la borda en un instante. Incluso cuando el foque y el frente se desataban, los largos trozos de madera que sostenían los fondos de las velas se desataban. La tripulación no salía a cubierta para asegurarlos. El foque y las velas delanteras giraron peligrosamente en el viento. En cualquier momento podrían llegar a caer, y si lo hiciera, atravesaría por la cubierta, y el barco seguramente se hundiría. Mientras el capitán Bell miraba a través de la cubierta de su barco, su corazón se hundió. Era el principio del fin. El La Mémoire no aguantaría los golpes que estaba tardando mucho más tiempo. El casco parecía crujir más fuerte con cada hora que pasaba. Aún así, enfermo como estaba, tuvo que intentar salvar su barco. Dado que la tripulación no lo obedecía, él y el señor Brunton tendrían que hacerlo solos. Juntos salieron a cubierta, con la esperanza de agarrar el foque y las velas delanteras y atarlos. Se arrastraron a la baja de la cubierta para que el foque os
oscilante no los derribara por la borda. Justo cuando se preparaba para agarrar el foque, una ola masiva golpeó el barco. Los dos hombres se aferraron al mástil principal con todas las fuerzas para evitar ser arrastrados. Luego vino el sonido agrietado que no querían oír. Por encima de sus cabezas, el mástil al que se aferraban se rompió, al igual que el mástil de Misen. Cuando los dos mástiles cayeron, se enredaron en el aparejo, lo que les impidió estrellarse justo a través de la cubierta. Con el mayor cuidado posible, el capitán Bell y el señor Brunton se arrastraron hasta el salón. Con dos de sus tres mástiles rotos y tirados al otro lado de la cubierta, el Lammermoor estaba empezando a romperse. Los mástiles caídos golpeaban de un lado a otro contra la cubierta y el costado del barco, rompiendo cualquier madera que golpearan en trozos de tamaño de un fósforo. Ahora es solo cuestión de tiempo y no mucho. Si tan solo pudiera conseguir que la tripulación me ayudara, podríamos cortar el aparejo y dejar que los mástiles se pasen por un lado, pero es una posibilidad remota, dijo el capitán Bell a Hudson con pánico en su voz. Hudson y María se despidieron de cada uno de sus hijos y los recomendaron a Dios. No había botes salvavidas e incluso si los hubiera, serían inútiles en estas olas violentas. Los misioneros se reunieron muy juntos en medio del salón y comenzaron a cantar Rock of the Ages, Roca de las Edades. Estaban a mitad del tercer verso del himno cuando Hudson se dio cuenta de que el capitán Bell se metía una pistola en el cinturón. Hudson se arrastró tras él mientras cruzaba la cubierta. Lo alcanzó justo cuando se acercaba al castillo de proa, donde la tripulación se había refugiado. Cuando vieron al capitán con su revólver, se aplastaron más juntos en el pequeño espacio. Preferían que les dispararan a que les obligaran a salir de su refugio. «Déjeme hablar con ellos», gritó Hudson sobre el rugido del mar. El capitán Bell asintió y Hudson se arrastró hacia el castillo de la proa. Alzó la voz por encima de la furia de la tormenta. «Hombres, la única esperanza es que tengamos los mástiles por la borda. Les ayudaremos, nuestras vidas están en tanto peligros como las suyas. Salgan y ayúdenos a salvar el barco». Los hombres no se movieron, estaban tan paralizados por el miedo como el lado izquierdo de la cara del capitán Bell. Hudson hizo un gesto para que el capitán Bell dejara su arma en su cinturón y luego se arrastró de vuelta al salón y explicó la situación a los misioneros. Juntos se comprometieron con Dios y uno por uno salieron del salón, manteniendo la cabeza baja contra el viento. Los misioneros se extendieron a través de la cubierta, aferrándose a los anillos de metal incrustados en la cubierta que se utilizaban para acatar la carga. Con una mano en un anillo empezaron a cortar el aparejo. Cada hombre trabajaba solo. Primero liberaron el mástil principal y lo desecharon por un lado. Luego se movieron hacia la popa del barco y se pusieron a trabajar en el mástil de mesana. Al ver a los hombres de la misión interior de China arriesgar sus vidas para salvar a Lammermoor, los miembros de la tripulación comenzaron a recuperar su coraje. Se arrastraron desde el castillo de proa y se unieron al esfuerzo para salvar el barco. Finalmente, el mástil de mesana cayó libre y fue arrastrado por el costado del barco y los hombres regresaron al salón. Mientras estaban en cubierta no habían podido verse debido al spray y el agua que inundaron el barco. No sabían si alguien había sido arrastrado por la borda y esperaron ansiosamente a ver quién regresaba. Uno por uno los misioneros y la tripulación entraron en el salón. Milagrosamente, ni una sola persona había sido barrida por la borda.
pero la tormenta aún no había terminado, y después de una rápida oración de agradecimiento, cada hombre y mujer a bordo se tornó para manejar las bombas de sentina. Los hombres y mujeres bombearon toda la noche para evitar que el agua que arrastraba a través de los agujeros de la cubierta maltratada hundiera el barco. A medida que se acercaba la mañana, los vientos comenzaron a apagarse. Cuando salió el sol, el mar enojado que casi había reclamado el La Mémoire estaba en calma. 5 días después, roto y mutilado, el La Mémoire cogió el río Huangpo hacia Shanghái. Los curiosos espectadores se amontonaron en chatarras para ver el barco. Cuando vieron lo dañada que estaba, se sorprendieron de que hubieran llegado a puerto. La tripulación y los pasajeros contaron la historia de cómo se habían acercado tanto a la muerte, solo para salvarse cuando todo parecía perdido. Otros marineros sacudieron la cabeza cuando oyeron que no se habían perdido vidas y que nadie había resultado gravemente herido durante las tormentas. Otro barco, que había recorrido el mismo curso que el La Mémoire, llegó a puerto al día siguiente. Su bandera rayada ondeaba a media asta. De una tripulación de 22, solo 6 habían sobrevivido a las tormentas. Los otros 16 miembros de la tripulación habían sido arrastrados por la borda o enterrados en el mar después de morir en horribles accidentes durante las tormentas. Después de que el La Mémoire ancló, el capitán Bell permitió que sus pasajeros permanecieran a bordo durante unos días hasta que pudieran hacerse los arreglos para vivir en algún lugar. Nunca habían habido suficientes hoteles en Shanghái, y Hudson sabía que ninguno de los otros misioneros de la ciudad tendría suficientes habitaciones para que se alojaran 18 adultos y 4 niños, por no mencionar el espacio para almacenar sus imprentas y equipos hospitalarios. Al día siguiente, los miembros de la misión interior de China, recién llegados a China, oraron mucho para que Dios proporcionara una solución a su necesidad de alojamiento. Contra todo pronóstico, Dios los había traído tan ilesos, sabían que no los defraudaría ahora. En algún lugar había un lugar para que se quedaran, y Dios los llevaría a él. Capítulo 14. Comienza el trabajo. Los nuevos misioneros de la misión interior de China no tuvieron que esperar mucho tiempo a que Dios respondiera a sus oraciones de alojamiento. El primer misionero en subir a bordo de La Mémoire para darles la bienvenida a China fue William Gamble, de la Misión Presbiteriana Americana. William Gamble había estado viviendo en Ningpo al mismo tiempo que Hudson y se habían hecho amigos. Ahora estaba emocionado de dar la bienvenida a su viejo amigo de vuelta a China. William Gamble era el impresor de la Misión Presbiteriana Americana y recientemente se había mudado a Ningpo, a Shanghái, para establecer una nueva imprenta. Había comprado un gran almacén cerca de la ciudad vieja para albergar la nueva prensa, pero el equipo de impresión se había retrasado, así que su almacén estaba vacío. Cuando se enteró de que los nuevos misioneros no tenían dónde quedarse, insistió en que usaran su almacén todo el tiempo que quisieran mientras organizaban los permisos que necesitaban para moverse tierra adentro. El almacén sería más que lo suficientemente grande para todos ellos y sus equipos y suministros. Al día siguiente, el grupo descargó alegremente sus pertenencias de La Mémoire y se trasladó al almacén. Después de sacar sus pertenencias mojadas y lavar toda su ropa y ropa de cama, era hora de que pusieran mano a la obra. Hudson contrató a un barbero que afeitó la parte delantera de la cabeza de cada hombre y tejió una falsa cola en el pelo que quedaba. A continuación, todos los grupos estaban equipados con ropa china.
Cuando salieron del almacén a la calle, una colección de extranjeros y chinos se detuvieron a mirar y reír. Los hombres en particular tuvieron dificultades para mantener los pantalones levantados y no tropezar con los extremos acurrucados de sus zapatos nuevos. Incluso hubo un artículo en el periódico de Shanghái sobre la nueva misión interior de China. En el artículo, el escritor los llamó la misión Pigtail. Para muchos extranjeros en Shanghái, el comportamiento de una nueva misión era tanto anti-británico como anticristiano. Los misioneros de otras organizaciones a menudo cruzaban la calle cuando veían a alguien de la misión interior de China acercándose. No querían tener nada que ver con un grupo de personas tan extrañas. Todo esto hizo que algunos de los nuevos misioneros se preguntaran si usar ropa china y tener un peinado chino era el enfoque correcto. Pero Hudson les recordó que se irían pronto al interior, donde conocerían a miles de personas que nunca antes habían visto a una persona blanca. ¿Quieres que te recuerden por la montaña, ropa occidental que llevabas o por el mensaje de salvación que predicaste?, le preguntó. Los nuevos misioneros pudieron ver su punto de vista y pasaron más tiempo practicando cómo enrollar las mangas de sus túnicas y comer arroz con palillos. 3 semanas después de llegar, el papeleo estaba completo y la misión interior de China tenía permiso para salir de Shanghái para ir a Hangzhou. Antes de irse, varios misioneros de otros grupos vinieron a hablar con Hudson. Le dijeron que estaba loco. ¿Cómo podría animar a 9 mujeres solteras a aventurarse en el interior? ¿No sabía que en toda China no había una sola mujer soltera trabajando fuera de los 5 puertos de tratados? Hudson lo sabía, y mientras hablaba pensó en Brighton Beach y en todo lo que Dios le había mostrado allí. Haría todo lo posible para mantener a las mujeres a salvo, pero Dios las había llamado y cada mujer conocía los riesgos que implicaba. William Gamble se había apegado a los misioneros que se alojaban en su almacén. Estaba triste de verlos irse y no quería tomar el dinero del alquiler que insistieron en pagarle. Vino al muelle para despedirlos. Era una noche hermosa a la luz de la luna cuando bordaron las chatarras que los llevarían 100 millas por el río Huangpu hasta Hangzhou. William Gamble les ayudó a bordo y antes de despedirse dejó un pequeño paquete en el asiento de la última chatarra. Cuando se abrió el paquete, contenía todo el dinero del alquiler que le habían pagado por el uso del almacén y una nota que decía: por el bien de la misión. Las chatarras flotaban silenciosamente hacia el río, más allá de los muelles, donde el La Mémoire todavía estaba atado en reparación. La tripulación había estado cuidando a los misioneros, y cuando los vieron, le rogaron a Hudson que subiera a bordo para un último servicio. A la luz de la luna, los misioneros treparon por la escalera de cuerda sobre el costado del barco hacia la familiar cubierta de La Mémoire. Hudson predicó un breve sermón en la proa y cantaron algunos himnos juntos. El señor Brampton preguntó si podía viajar río arriba con la fiesta durante unos días, y el capitán Bell le dio su permiso. Así que con un miembro más que cuando habían empezado, el grupo volvió a subir a bordo de sus chatarras. Mientras flotaban en el río, la tripulación y los misioneros cantaron juntos: Yes, we part, but not forever. Sí, partimos, pero no para siempre. El mismo himno que había molestado a tanta tripulación cuando los escucharon por primera vez en el muelle de la compañía en las Indias Orientales en Londres. Ahora ellos mismos lo cantaban tan fuerte como podían, sin importar lo que pensaran los marineros de los barcos cercanos. El señor Brampton viajó con ellos durante 3 días y Hudson lo bautizó en el río antes de regresar a La Mémoire en Shanghái.
El viaje a Hangzhou fue muy lento y pasaron 4 semanas antes de que las chatarras finalmente anclaran allí. La ciudad de 1 millón de personas era tan hermosa como Hudson les había dicho a todo el mundo que sería. Aunque había graves daños durante la rebelión de Taiping, había sido reconstruida en su mayoría y había muchos lagos y campos abiertos en la ciudad y sus alrededores. Al igual que en Shanghái, había pocas cosas para alquilar en Hangzhou, pero después de varios días, Hudson logró encontrar el lugar perfecto, es decir, si usabas mucha imaginación. La casa del número 1 de New Lane era uno de esos edificios que no se habían reparado después de la rebelión de Taiping. Tenía enormes agujeros en sus paredes, y lo que quedaba de las paredes estaba lleno de barro, pero la casa también era enorme. Era un edificio de 2 pisos y tenía más de 30 habitaciones. Hudson pudo ver inmediatamente las posibilidades. Habría un hospital y un dispensario en la planta baja y espacio habitable arriba. La casa también tenía un patio con un hermoso jardín de rocas y un estanque donde los niños podían jugar de forma segura. El equipo se puso a reparar la casa en silencio. Sabían que la mayoría de la gente de la ciudad nunca había visto a un extranjero antes y no querían asustarlos. Así que dejaron las ventanas abiertas y las cortinas sin cerrar la mayor parte del tiempo para que sus vecinos pudieran ver lo que estaban haciendo. Pronto tuvieron pequeños grupos de chinos observándolos comer arroz y verduras con palillos y alejar las moscas con grandes abanicos de hierba. Lentamente, la gente que miraba las ventanas se hizo más valiente. Colgaron alrededor de la puerta y finalmente se aventuraron dentro. 1 o 2 personas curiosas abrieron un cofre de mar para ver lo que había dentro. Le dieron la vuelta al mango del escurridor de ropa y fingieron alimentar la ropa a través de ella, como lo hicieron las mujeres extranjeras. Algunos de los más valientes examinaron el pelo largo de las mujeres, que venía en colores extraños, blanco como el hilo de un gusano de seda o marrón como una cuerda de cáñamo. Miraron a los ojos azules y grises de los extranjeros y se rieron de sus largas y llenas narices. Frotaron pecas para ver si estaban pintadas y llegaron a la conclusión de que, aunque los extranjeros tenían algunas deformidades desafortunadas, no eran tan diferentes de ellos mismos. Las noticias de los amistosos extranjeros se difundieron por toda la ciudad. En poco tiempo la casa de New Lane era una colmena de actividad. El hospital abrió y pronto venían más de 200 pacientes al día a recibir atención médica. Tsui, uno de los conversos de la iglesia de Bridge Street en Ningpo, se unió al equipo. Pasó sus días predicando y hablando con la multitud que venía a la casa. Después de operaciones particularmente difíciles para eliminar las cataratas, por ejemplo, Hudson se tomaba un descanso cantando himnos y tocando el armonio. A los pacientes les encantó. Hudson cantaba en voz alta y luego se subía a un escritorio y predicaba su corazón. La vida nunca fue aburrida en la casa de New Lane. María a menudo se sentaba con los pacientes, orando con aquellos que parecían asustados y contando historias bíblicas a los niños. También tuvo otro bebé, propio de cuidar. La pequeña María era la hermana pequeña que Grace había querido durante tanto tiempo. A finales del verano, la familia Taylor se tomó un descanso muy necesario. María y los 5 niños, Grace, Herbert, Howard, Samuel y la pequeña María, se quedaron en las montañas fuera de la ciudad, mientras Hudson dividió su tiempo entre allí y el trabajo en Hangzhou. Los niños encontraron nueva energía para escalar y explorar lejos del calor de la ciudad. Corrieron y nadaron todo el día, desgastándose al caer la noche. Pero una mañana,
Aproximadamente una semana después de su estancia en las montañas, Grace no quería levantarse de la cama. María trajo su comida, pero Grace no tenía hambre. A medida que pasaba el día, María se preocupó mucho, así que mandó llamar a Hudson. Cuando llegó, la temperatura de Grace se estaba disparando. La examinó detenidamente. Luego se resbaló silenciosamente de la habitación e hizo un gesto para que María lo siguiera. Caminó en silencio hasta el estanque donde los niños le gustaba nadar. Luego habló con María con voz indetenida. No hay esperanza de que Grace mejore. Tiene meningitis y no hay cura. Alguien se quedó con Grace cada minuto, limpiándole la frente, cantándole y orando por ella. 5 días después, mientras Hudson y María y muchos de los que habían estado con ellos en el La Mémoire se reunían alrededor de su cama y cantaban himnos, Grace murió pacíficamente. Hudson echaba mucho de menos. Lloró durante días. Todo lo que hizo y vio le recordó a Grace. Paseó por el lago y vio a los cisnes que les gustaba alimentar juntos. Miró por la ventana de su cirugía y vio el pequeño columpio en el patio que ella le había pedido que le hiciera. Ahora el columpio yacía quieto. Pero el trabajo de Hong Cho continuó, y aunque hubo dolor, también hubo alegría. William Rutland y Mary Bell se casaron. Wang Lai-jun, que había acompañado a Hudson a María a Inglaterra 7 años antes, se unió a ellos. El pastor Wang, como ahora se le llamaba, fundó una pequeña iglesia. Pronto tuvo 50 creyentes bautizados. La iglesia estuvo activa en llegar al resto de la comunidad con el mensaje del Evangelio. También se abrieron otros 4 estaciones misioneras en ciudades cercanas, y la misión interior de China estaba empezando a crecer a medida que llegaban nuevos misioneros de Inglaterra. Pero todavía había muchos otros desafíos en China, y Hudson se estaba poniendo inquieto. Había estado en Hangzhou durante casi 2 años y era hora de que se mudara más hacia el interior. Jenny Faulding y los McCartys, que se habían unido al equipo en Hangzhou desde Inglaterra, acordaron quedarse y apoyar a Wang Li-jun, mientras el resto del grupo empacaba sus pertenencias una vez más. En junio de 1868 abordaron una casa flotante que se dirigía a Yangzhou, 200 millas más adentro. Navegaron por el Gran Canal, cruzaron el río Yangtze y luego navegaron otras 12 millas por el canal hasta llegar a Yangzhou, la ciudad de la que Marco Polo había sido gobernador en el siglo XVIII. Al igual que Tangzhou, que Hudson había visitado 13 años antes con John Burton, Yangzhou era conocido por el comportamiento rebelde de sus habitantes. Conscientes de esto, los miembros de la misión interior de China permanecieron tranquilamente en su casa flotante hasta finales de julio, cuando se mudaron a una casa grande que Hudson había alquilado. La casa estaba cerca de varias otras casas y tenía una serie de dependencias en las que vivían los miembros del equipo. Hudson contrató a algunos carpinteros que pasaron varias semanas trabajando para reparar y mejorar la casa para que el equipo pudiera hacer un mejor uso de ella para su ministerio. Pocos extranjeros se habían aventurado en Yangzhou, por lo que el equipo fue muy cauteloso al ponerse en contacto con los habitantes locales. Varias de las personas educadas de la ciudad no estaban contentas de ver a los misioneros extranjeros. Creían que los extranjeros socavarían sus creencias confucianistas. Así que comenzaron a difundir rumores sobre el grupo, diciendo que comían bebés y arrancaban los ojos de las personas moribundas. Los lugareños creyeron lo que escucharon y lo que leyeron en los carteles que aparecieron alrededor de la ciudad, enumerando todas las prácticas repugnantes en las que se dedicaban los extranjeros.
La gente comenzó a reunirse fuera de la casa de la Misión Interior de China y a cantar y burlándose de los que estaban dentro. Al principio habían 100 manifestantes, pero cada noche había más. Finalmente, el 22 de agosto de 1868 por la noche, había casi 10,000 manifestantes reunidos fuera de la casa. El canto de la multitud llenó la casa. Los demonios extranjeros se habían comido 24 niños. Los demonios extranjeros se han comido 24 niños, gritó la turba. Rocas y bolas de barro explotaron contra las paredes del patio y la gente enojada empujó la puerta que estaba encadenada y cerrada. Debe haber al menos 8,000 de ellos, dijo Hudson a María, y cada uno de ellos piensa que queremos comernos a sus hijos. No es de extrañar que estén enfadados. María asintió. Herbert, Howard, Samuel y la pequeña María estaban acurrucados alrededor de su madre, que sostenía a su nuevo bebé, Charles. Los misioneros comenzaron rápidamente a atrincherarse en la casa. Cerraron las persianas y apilaron mesas y otros muebles delante de la puerta. Hudson los reunió a todos. Además de María y él mismo y sus 5 hijos, había 3 hombres y 5 mujeres de la Misión Interior de China, así como 19 cristianos chinos en la casa. La multitud está ya muy enfadada. No creo que se detengan hasta que se venquen, dijo Hudson. William Rutland y Henry Reed asintieron. Algunas de las primeras multitudes habían sido feas, pero nada como esto. Nuestra mejor esperanza, continuó Hudson, es llegar al mandarín rápidamente y pedirle ayuda. Él es el único que puede detener esto. Iré, se ofreció como voluntario George Duncan. Yo también, añadió William Rutland. No, dijo Hudson, el mandarín me conoce, sabe que soy el líder de la misión. Tengo que ir yo. George vendrá conmigo. William, quédate aquí y ayuda a Henry a proteger a los demás. Hudson se despidió de María y de los niños, y con George Duncan se deslizó al patio y desapareció a través de la casa de un vecino. Caminaron rápidamente. Una vez que llegaron a la calle que retrocedía a su casa, si mantuvieran la cabeza baja y no corrieran, tal vez no serían reconocidos. Pero algunos de las turbas los vieron, incluso con su vestido y colas chinas, mientras doblaban una esquina. A medida que la turba comenzó a llamarlos, Hudson y George Duncan se miraron y luego comenzaron a correr por sus vidas. Afortunadamente estaba oscureciendo y Hudson conocía un atajo a través de algunos campos. Después de un tiempo los hombres miraron detrás de ellos. Nadie los seguía. Continuaron corriendo sabiendo que la multitud adivinaría que se dirigían a la casa del mandarín. Si la multitud llegaba primero a su puerta, no tendrían ninguna esperanza de entrar a verlo. Redondearon una esquina y estaban ya enfrente de la puerta de la casa del mandarín, a unos 30 pies delante de ellos, pero corriendo desde la otra dirección frente a ellos estaba la turba, los cuchillos desenvainados y gritando a todo pulmón. Era demasiado tarde para que Hudson y George Duncan regresaran. Primero tenían que llegar a la puerta. Cada vez más rápido corrían, acercándose a la puerta y a la turba. Cuando la turba estaba a punto de agarrarlos, abrieron la puerta y cayeron en el patio del mandarín. Pero tuvieron que actuar rápidamente. El mandarín tenía que saber que estaban en su patio y así brindarles su protección. ¡Salva la vida! ¡Salva la vida!, Hudson gritó a toda su voz, mientras recuperaba el equilibrio y corría hacia la casa. ¡Salva la vida! Fueron las únicas 2 palabras a las que un mandarín tuvo que responder, y rápidamente el secretario del mandarín salió corriendo para ver cuál era la conmoción. La turba retrocedió cuando lo vieron. Habían perdido la oportunidad de tener en sus manos a los demonios extranjeros, que ahora estaban bajo la protección del mandarín.
El secretario invitó a los dos hombres a entrar y les pidió que esperaran. La casa de China Inland Mission estaba a 1 milla de distancia y mientras esperaban, Hudson y George Duncan podían escuchar a las miles de personas gritando fuera de la casa. Era imposible imaginar lo que podría estar pasando a los que estaban dentro. Oraron tanto como pudieron mientras esperaban al mandarín. De vuelta en la casa, las mujeres y los niños habían sido enviados arriba, mientras que los hombres se quedaban abajo para mantener las barricadas en su lugar todo el tiempo que pudieron. Hubo un golpe rítmico contra la puerta principal hasta que finalmente un martillo atravesó a la mesa que estaba apoyada contra ella. Los hombres miraron a su alrededor desesperadamente en busca de algo con lo que reforzar la barricada, pero no había ya nada. Las barricadas bajarían por completo en unos segundos más y William Rutland corrió por las escaleras. Tuvo que advertir a las mujeres a pesar de que no había salida del segundo piso. Henry Reed huyó al jardín. En esta hora, el mandarín finalmente aceptó a ver a Hudson y George Duncan. Después de saludarle, Hudson, con fluidez al dialecto mandarín, explicó que su casa estaba sitiada y que muchas vidas extranjeras estaban en peligro. El mandarín asintió y frunció el ceño. «Me pregunto por qué», preguntó. «Porque se han difundido todo tipo de rumores falsos sobre Yangzhou. Esta mañana un nuevo cartel decía que comíamos bebés», respondió Hudson. «¿Y qué haces realmente con los bebés que capturas? ¿Dónde están ahora? ¿Vas a tomar más?», le preguntó cortésmente el mandarín. Hudson se sorprendió por sus preguntas. ¿El mandarín también creyó en las mentiras? Hudson intentó mantener la calma. «Hemos venido aquí para ayudar a los bebés, no para hacerles daño. Estoy seguro de que no encontrarás ni un bebé desaparecido en todo Yangzhou, pero sería una pena descubrirlo después de que todos estemos muertos». Sí, estuvo de acuerdo el mandarín. ¿Pero por qué las multitudes se amotinarían si no hubiera razón para hacerlo? Hudson se mordió el labio frustrado. Se les han dicho algunas cosas incorrectas. Permítame sugerir que primero calme a la multitud y luego continúe con las preguntas. Hudson habló con la mayor seriedad y con tanta rectitud como pudo. Sí, esa es una buena resolución al problema. «Quédate aquí fuera de la vista y veré qué se puede hacer», dijo el mandarín al salir de la habitación. Una vez más, Hudson y George Duncan se quedaron solos para esperar. Todavía podían oír los gritos y golpes en el fondo. Oraron y esperaron y oraron un poco más. Pasó 1 hora. Empezaron a preguntarse si el mandarín podría tal vez estar bebiendo té en la habitación de al lado esperando a que la multitud matara a todos antes de volver para decirles que habían llegado demasiado tarde. Pasó otra hora. Ahora el ruido de los disturbios finalmente se había apagado. Hudson y George Duncan se preguntaron por qué. Pasó más tiempo. Finalmente el mandarín volvió a entrar en la habitación. «Todo está tranquilo ahora», dijo. «El gobernador militar y los soldados de la ciudad han estado en tu casa. Han hecho algunos arrestos y principalmente de personas que saquearon tu propiedad. Serán castigados. Puedes volver a casa ahora. Enviaré una escolta para verte a salvo allí y pondré guardias en tu puerta esta noche». El corazón de Hudson se hundió. Si la gente hubiera estado saqueando la casa, eso significaba que las barricadas habían cedido. Si la turba hubiera logrado entrar, ¿qué les había pasado a María y a los niños y a los demás misioneros? Cuando finalmente llegaron a la casa, Hudson pudo ver humo que salía de ella. Los dos hombres se abrieron paso a través de los escombros. Los libros fueron destrozados y esparcidos por el suelo. Se había quemado una pared y se habían abierto sacos de arroz y tirados por todas partes.
Los muebles estaban rotos, pero no habían personas ni cuerpos en la casa. Un nuevo converso que había estado en la casa entró corriendo. «Ven aquí», dijo, haciendo un gesto para que lo sigan. Hudson y George Duncan salieron corriendo tras él. Los llevó a través del patio y a la casa de un vecino. En un patio interior de la casa encontraron a todos a salvo. Hudson lloró con alivio cuando los vio. Le contaron su historia de escape, cuando se rompieron las barricadas. William Rutland había corrido arriba para advertir a las mujeres, mientras que Henry Reed había huido al jardín. Las mujeres y William Rutland quedaron atrapados arriba. Su único escape fue saltar 15 pies hacia el patio de abajo. Tiraron almohadas y colchas para aliviar su caída. Mientras cada persona saltaba, Henry Reed los escondió en la casa del pozo, en la parte trasera del jardín. Antes de que todos hubieran logrado ponerse a salvo, algunos hombres se habían apresurado a subir las escaleras. Robaron a las mujeres sus objetos de valor, y cuando William Rutland se negó a entregar su reloj, uno de los hombres cogió un ladrillo para romperle la cabeza. María lanzó sus brazos entre el hombre y William Rutland, por lo que el hombre se había vuelto para golpearla con el ladrillo. ¿Le harías daño a una mujer indefensa?, le había preguntado al hombre. El hombre se sorprendió por la pregunta, dejó caer el ladrillo y corrió a la puerta. «¡Suban, suban!», gritó a la turba de abajo. William Rutland y las mujeres restantes aprovecharon la oportunidad para ponerse a salvo. Desafortunadamente, la turba de abajo había prendido fuego a las almohadas y a los edredones. Henry Reed los alejó, pero ahora no había nada que aliviara su caída. María aterrizó duro y retorcido y se cortó la pierna. Emily Blatchley cayó hacia atrás cuando golpeó el suelo y se rompió el codo. Maltratados y magullados, todos estaban a salvo y un vecino les dio refugio en su patio interior. Más tarde esa noche todos regresaron a la casa de la misión interior de China. Las habitaciones habían sido saqueadas. Se vaciaron los cajones, se rompieron las ventanas y se demolieron los muebles. Sorprendentemente, sin embargo, la habitación de Emily Blatchley no estaba tocada. Lo que es más sorprendente fue la sala donde se guardaban la mayoría de los registros de la misión, los documentos importantes y el dinero. Nada fue tocado. Al día siguiente, el mandarín envió una proclamación advirtiendo a la gente de Yangzhou que no volvieran a molestar a los misioneros. Terminó con las palabras: «Si algo como esto vuelve a ocurrir, los delincuentes serán severamente castigados. No desobedezcas». La proclamación se publicó en cada esquina de las calles. Una semana después de los disturbios, las cosas volvieron a la normalidad en la ciudad. Los misioneros repararon la casa y su ministerio en Yangzhou continuó y se volvió fructífero. Capítulo 15. Un hombre en Cristo. En Navidad, en 1869, Hudson y María habían tomado la decisión más difícil de sus vidas matrimoniales. Sus 4 hijos mayores, Herbert, Howard, Samuel y María, iban a ser enviados de vuelta a Inglaterra para quedarse con sus abuelos. Sería más seguro para ellos allí y podrían ir a una escuela normal. En ese momento era bastante normal que los niños fueran enviados a casa de esa manera, pero aún así molestó a Hudson y María pensar que no verían a sus hijos durante mucho tiempo. Decidieron mantener a Charles de 1 año con ellos, porque era demasiado joven para separarse de sus padres. Además, María estaba embarazada de nuevo y debía dar a luz a mediados de año, por lo que Charles tendría un compañero de juego. Emily Blatchley llevaría a los niños de vuelta al barco con ella.
había contraído tuberculosis y necesitaba tratamiento en Inglaterra. La familia tenía mucho que hacer para prepararse para el viaje a Shanghái, donde el barco de los niños partiría hacia Inglaterra. Mientras se preparaban, Samuel no estaba bien, pero nadie sabía lo enfermo que estaba hasta febrero, cuando comenzaron el viaje a Shanghái. Mientras viajaban en barco por el río Yangtze, Samuel cayó en coma y murió. En medio de una tormenta de lluvia, María y Hudson enterraron a su hijo de 6 años, junto a Grace, en un pequeño cementerio junto al río en la ciudad de Qinqiang. Por difícil que fuera la muerte de Samuel para la familia, continuaron su camino a Shanghái, pero despedirse de sus 3 hijos mayores no fue fácil para Hudson y María. Mientras el barco que transportaba a sus hijos bajaba por el río Huangpu, se preguntaban si alguna vez volverían a ver a los niños. Alrededor del momento en que los niños se fueron a Inglaterra, la misión interior de China abrió nuevas y muchas estaciones de misión en China, y casi todas tenían problemas con que el personal estuviera enfermo o los vecinos se amotinaran. Hudson y María se mantuvieron muy ocupados. Se mudaron a Qinqiang, en el río Yangtze, para poder viajar a las diversas estaciones de la misión más fácilmente. El 7 de julio de 1870 nació el bebé Noel. Era un niño pequeño sólido y cada día se hacía más grande y más fuerte. Pero no María. Hudson empezó a preocuparse por ella. Acababa de acostarse en la cama con Noel escondido a su lado. Sonrió, pero se veía cenicienta y frágil. Después de una semana, Hudson sabía que su estado era grave. Ella estaba sangrando en algún lugar dentro de su cuerpo y él no tenía forma de saber exactamente dónde para poder detenerlo. Mientras tanto, el bebé Noel ya no estaba bien. Ahora tenía diarrea, lo que no es un problema tan grande para un adulto, pero para un bebé pequeño como Noel era grave. Hudson ahora tenía una esposa muy enferma y un bebé muy enfermo. Pasó su tiempo orando y ayudando a mantenerlos cómodos y frescos. Pero 13 días después de su nacimiento, el cuerpo de Noel se rindió y murió en silencio, metido en la cama junto a su madre enferma. María, que estaba demasiado enferma para asistir al funeral, se despidió de su bebé y eligió los himnos para su funeral. Hudson abandonó el cementerio después de enterrar a Noel junto a su hermana Grace y a su hermano Samuel, pero una semana después volvió de nuevo, esta vez para enterrar a su esposa junto a los niños. El funeral de María fue uno de los más grandes de la zona. Todos vestían de blanco, el color chino del luto. Hudson habló en el servicio, habló de los padres misioneros de María, su llamada a China y su amor por Dios. María tenía 33 años cuando murió. Hudson echaba mucho de menos a María. Nada era igual sin ella a su lado. 7 meses antes, en Navidad, toda la familia había estado unida. Ahora, 3 miembros de la familia estaban muertos, 3 en Inglaterra y 2 se quedaron en China. Sin embargo, Hudson obtuvo consuelo de Dios y del hecho de que un día todos estarían juntos en el cielo y nada los separaría de nuevo. En el verano de 1871, un año después de la muerte de María y Noel, Hudson sintió que era hora de que él y Charles visitaran Inglaterra. Necesitaba pasar tiempo con los 3 niños mayores e informar a las personas de Gran Bretaña que apoyaban la misión. Resultó que otras 3 personas del grupo de la Memoir fueron con él de vuelta a Inglaterra. James Meadows estaba enfermo y necesitaba tiempo lejos de China, por lo que él y su esposa, la ex Elizabeth Rose, regresaron a casa por un tiempo. Jenny Faulding
había estado dirigiendo varios internados exitosos para la misión, pero había pasado 5 años desde que salió de Inglaterra y sus padres querían que volviera a casa de visita. En el viaje de vuelta a Inglaterra, la señora Meadows pasó la mayor parte del tiempo en su cabaña cuidando al señor Prados. Eso dejó a Hudson, Charles y Ginny con mucho tiempo para pasar juntos. En el largo viaje a casa, Hudson y Jenny se enamoraron y se casaron poco después de llegar a Inglaterra. Hudson regresó a China con Jenny y juntos continuaron su trabajo. Tuvieron 2 hijos juntos, Amy y Ernest. Mientras estaban en China, Hudson pasó un porcentaje cada vez mayor de su tiempo entrenando a misioneros chinos para que fueran al interior a predicar el Evangelio. La hermana de Hudson, Amelia, y su marido, Benjamin Brumball, cuidaron de los 3 hijos mayores de Hudson, junto con sus propios 10 hijos. También se hicieron cargo del trabajo administrativo de la misión interior de China en Londres. Enviaron el boletín de la China Inland Mission, llamado China's Millions, millones de chinos. También se ocuparon de la casa de los misioneros mientras ellos estuvieran fuera del país y entrevistaron a nuevos misioneros para la misión. Las historias sobre misioneros de la misión interior de China se extendió por todo el mundo. Muchos de los misioneros eran atrevidos y aventureros, al igual que su fundador. Tanto hombres como mujeres atravesaron China haciendo mapas de las áreas por las que pasaron. John Stevenson y Henry Salto se convirtieron en los primeros occidentales en cruzar China de oeste a este. Recorrieron 1900 millas en menos de 3 meses. La segunda esposa de Hudson, Jenny, y otras 2 mujeres de la misión interior de China fueron las primeras mujeres occidentales en adentrarse en el interior de China. Tenían la misión de establecer orfanatos para niños cuyos padres habían muerto como resultado de una hambruna masiva que se extendió por toda China. Los misioneros de la misión interior de China ya no solo provenían de las Islas Británicas. Había misioneros de Suecia, Estados Unidos y Australia. La misión se extendió rápidamente por toda China hasta que hubo un trabajo de la misión interior de China en todas las provincias. Sin embargo, a finales de la década de 1890 había muchas sociedades pequeñas y secretas que intentaban cambiar las cosas dentro de China. Uno de estos grupos se llamaba los Boxers. Odiaban a los extranjeros y se estaban fortaleciendo a medida que más personas se unían a su causa. A medida que los Boxers crecían en fuerza, Hudson se preocupó por la seguridad de los misioneros, especialmente de las mujeres solteras. A finales de 1898, la misión interior de China había experimentado lo que Hudson sabía que era una posibilidad desde el día en que oró en Brighton Beach, el asesinato de uno de sus misioneros. Bill Fleming, un animado australiano, había estado en una misión evangelística entre la tribu Black Mayo y en la lejana provincia sudoccidental de Kwei Chou. Su amigo y ayudante, Fan Shoushan, era el mismo miembro de la tribu negra Miao. Cuando otros miembros de la tribu se enteraron de que Pan había dejado su religión para seguir el cristianismo, se enfadaron. Mientras Bill Fleming hablaba con la multitud, se enfadaron aún más, hasta que se apresuraron a atacar a Fan. Fleming se puso delante de la turba, usando su propio cuerpo para proteger a su amigo, y fue asesinado. El corazón de Hudson se hundió al escuchar la noticia de la muerte de Bill Fleming. Escribió: «Qué tristes son las noticias. Bendecido por los mártires, pero triste por nosotros, por China, por sus amigos. Y no solo triste, sino también despreciable. Parece mostrar que Dios está a punto de ponernos a prueba con un nuevo tipo de prueba».
Sus palabras demostraron ser muy ciertas. Las cosas estaban cambiando rápidamente en China y cambiando para peor. Hudson siguió contratando hombres y mujeres de todo el mundo sobre las necesidades de China. Viajó a Australia y Nueva Zelanda y luego a los Estados Unidos. Enormes multitudes se reunieron para escucharlo. En el Carnegie Hall de Nueva York, 3.500 vinieron a escucharlo para hablar, incluidos el presidente de los Estados Unidos y el gobernador de Nueva York. Desde Nueva York viajó a Boston para otra serie de reuniones. Mientras hablaba en una de las reuniones allí, parecía olvidar dónde estaba. Una y otra vez dijo la misma frase: podrás confiar un poco en el Señor, pero nunca podrás confiar demasiado en Él. Después de varios minutos, el director de la reunión llevó a Hudson discretamente del escenario. Todavía repetía la misma frase: tal vez podría ver lo que le esperaba a China. Hudson tenía ahora 68 años y tenía mucha necesidad de descansar. Jenny hizo los arreglos para llevarlo a Suiza, donde el aire fresco y los paseos por las mañanas le ayudaron a mejorar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar telegramas desde el cuartel general de la Misión Interior de China en Londres. Cada uno parecía traer peores noticias que la anterior. En China, la emperatriz viuda había declarado la guerra a los extranjeros, y muchos chinos habían estado encantados de ayudarla. Las iglesias fueron quemadas hasta los cimientos y las casas de los misioneros saqueadas. Una familia misionera fue asesinada en sus camas. Otros huían para salvar sus vidas. Hudson se sorprendió. Eran su amado pueblo, y él estaba demasiado lejos para ayudar. Mientras los telegramas se acumulaban sobre la mesa, le dijo a Jenny: no puedo leer, no puedo pensar, ni siquiera puedo orar, pero puedo confiar. Miles de cristianos chinos, llamados diablos secundarios, también estaban siendo asesinados porque eran vistos como traidores a China. Solo en Pekín murieron entre 15 y 20.000 cristianos chinos. Eran días negros para China. Para cuando el levantamiento de los boxeadores había sido derrotado, 130 misioneros evangélicos y más de 50 de sus hijos habían sido asesinados. Solo la Misión Interior de China perdió 58 misioneros y 21 niños. Hudson lloró por cada uno de ellos. Hudson solo podía pensar en los primeros días en que había luchado tan duro para no iniciar una organización misionera, y como finalmente había llegado a entender que cada persona que fue llamada estaba bajo el cuidado de Dios. No podía hacer más que orar por cada una de las familias de los misioneros muertos. Poco a poco, la misión y Hudson comenzaron a recuperarse de todas las horribles muertes. Hudson y Jenny dieron largos paseos juntos por las montañas. Se hicieron amigos de condes y condesas, campesinos y tendederos. Los visitantes se inundaron de todo el mundo, dejando que algunos se rieran y sacudieran la cabeza. Los Taylor habían hecho un puesto avanzado de la Misión Interior de China a mitad de una montaña en Suiza. Pasó un año. Hudson leyó su Biblia por 40ª vez. Escribió cientos de cartas y oró constantemente por China y los misioneros que sirvieron allí. La noticia de que Jenny tenía cáncer apenas cambió sus vidas. Ambos ya vivían a la luz de la eternidad. Aunque era delgada y débil, le dijo a un amigo: no podría ser mejor cuidada o más feliz. Ya casi estoy en casa. ¿Qué será estar ahí? El Señor me está llevando despacio y suavemente. Y así fue. El 29 de julio de 1904, Jenny murió con Hudson junto a su cama. Hudson tenía ahora 72 años y tenía muchas ganas de volver a China.
Había tanta gente a la que animar allí y tanta gente a la que agradecer. Así que, en la primavera del 1905, él y su hijo Howard, ahora también médico, y la esposa de Howard, Geraldine, emprendieron el 11º viaje de Hudson a China. ¡Ah, qué viaje fue! Hudson pudo visitar muchas zonas en tren ahora. Los trenes eran mucho más cómodos que las carretillas en las que solía viajar. Donde quiera que iba, la gente se reunía para escucharlo. Tuvo su 73º cumpleaños en una de las 7 estaciones de la Misión Interior de China en la provincia de Henan. Los cristianos chinos le hicieron una enorme pancarta de satén rojo que decía: «Oh, hombre muy amado». Hudson visitó los hospitales y orfanatos de la Misión Interior de China, las 9 estaciones de la misión y la casa en Yangzhou, donde él y María habían sobrevivido a los disturbios. También visitó el cementerio donde estaban enterrados María, Grace, Samuel y Noel, y su hija adulta, María. Más tarde, ese mismo día, habló con un nuevo grupo de misioneros con China, Inland Mission, que estaban a punto de entrar en el interior. Miró a estos jóvenes que habían dejado a sus familias y amigos para llevar el mensaje del Evangelio al pueblo chino, y por un momento fue uno de ellos, un joven de 21 años que desembarcó en China sin dinero, sin esposa y sin plan. Sin embargo, había confiado en Dios y Dios lo había usado. Ahora, 54 años después, más de 18,000 cristianos chinos habían sido bautizados y la Misión Interior de China tenía 825 misioneros. «Es un gran privilegio conocerlos aquí», dijo al grupo. «He conocido a muchos aquí en días pasados. Mi querida esposa murió por mí aquí. En espíritu, nuestros seres queridos pueden estar más cerca de nosotros de lo que pensamos, y Dios está cerca, más cerca de lo que pensamos». Y Hudson estaba más cerca de sus seres queridos de lo que nadie podría haber imaginado. El 3 de junio de 1905, varias semanas después de visitar las tumbas de su familia, Hudson Taylor murió tranquilamente en su cama. Fue enterrado junto a María y a sus hijos. Su lápida decía: «Hudson Taylor, un hombre en Cristo». Su vida había terminado donde siempre había querido estar, en lo profundo del corazón de China.